un parásito histórico, Parásito histórico. pero además un mediocre, hasta para ser parásito es mediocre, Alejandro. Sí, Álvaro, esa es la realidad, Hasta para hombre. ser parásito es mediocre. Entonces, Le da duro Álvaro Delgado a este parásito histórico que muchos le llaman Don Cucaracho Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Esto por qué? Porque Acosta anunció en sus redes sociales que va a crear su nuevo partido político, el cual muchos pensaban lo haría junto con Xochitl Gálvez, por lo que se veía venir, pero o Xochitl Gálvez la mandaron a la o ella decidió echarse para atrás, que lo dudo mucho, se me hace que la primera opción, porque ella insinúa en el programa de Hernán que no va a crear el partido político. Aquí les tenemos toda la información, amigos. Estamos en AMI Noticias. Les pido que se suscriban al canal, su like y compartan, y que me dejen en sus comentarios qué opinan de esa situación y si están de acuerdo con Álvaro Delgado, que yo creo que habla por muchos mexicanos que estamos hartas de que estos, como él le llama, adictos al dinero ajeno, sigan queriendo sacar dinero del gobierno ahora por medio de otro partido político. Por fin eliminan el PRD y ahora este quiere crear su Frente Cívico Nacional y pues se encendieron las redes sociales llamándolo parásito histórico por esta columna de Álvaro Delgado. Vamos a ir por partes. Vamos a escuchar esta pequeña parte de Xochitl Gálvez diciendo que no crea el partido y comentamos. Ha dicho, ha aparecido por ahí hacer un nuevo partido. Pues mira, esa era o es una posibilidad. Yo siento que a reserva de que vamos a tomar una decisión final, no la veo y no la estoy viendo viable. Primero por las formas del INE, el INE ya lo perdimos, me da mucha pena decirlo. De plano. Sí, la verdad de las cosas es que no tiene los recursos suficientes para organizar una elección al Poder Judicial, no tiene los recursos suficientes para supervisar justo la creación de estos nuevos partidos. Al final van a tomar decisiones muy alineadas a Palacio Nacional y todo eso lo estoy yo valorando. Yo lo sufrí en campaña, sufría un INE totalmente parcial, eso de que no te puedes vestir de rosa, eso de que se me plantaran en el debate prácticamente enfrente de mi cara cuando estaba prohibido que hubiera alguien dentro del debate. O sea, el INE no actuó con fuerza cuando el presidente me violentó políticamente, porque sí me violentó. En su propio libro me difama, me acusa en plena campaña electoral. Entonces, yo Me no tengo extraña ya confianza. que seas tú la que ahora está atacando al INE, cuando el INE ha sido pues más bien atacado por el obradorismo durante mucho tiempo, Porque el criticado obradorismo duramente. atacó al INE mientras lo colonizaba, ¿no? O sea, ¿qué es eso de que vaya el INE a Palacio Nacional, a pedir presupuesto cuando es algo que le compete a la Cámara de Diputados? Y justamente se buscó que fueran organismos autónomos para que no tuvieran que depender del Ejecutivo en sus presupuestos y no tuvieran que doblegarse a las decisiones del Ejecutivo. A mí me parece muy mal mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum autorice un incremento del presupuesto cuando es una facultad del Legislativo. Ahora, Esas son las que a mí no me parecen, y yo defendí, por supuesto, un INE autónomo, independiente, un INE que actuaba con fuerza, que le quitó el registro a candidatos cuando estos violentaron la norma. Bueno, amigos, aquí tienen ustedes a Xochitl Gálvez culpando al INE de que ella no va a crear su nuevo partido político, cuando ella utilizó hasta los colores del INE, utilizó los logos del INE en campaña y lo permitieron. Ahora dice que el INE es quien no la beneficia. De veras que se necesita ser muy cínico para llegar a este nivel. Y pues ella dice que está pensando en no abrir el partido político. Esto yo lo dudo todavía. Yo repito, no sé si está peleando con Acosta Naranjo o algo está pasando por ahí, pero ella dice que se echa para atrás. Ahora retomando el tema de Álvaro Delgado, él les pone este video y esta columna, una parte de lo que vimos al inicio es el fragmento. Dice, con los proyectos de nuevos partidos, entre ellos los de Xochitl Gálvez y Acosta Naranjo, se han empezado a mover millones y millones de pesos en un país donde los políticos son adictos al dinero fácil y la política es sinónimo de negocio, y titula su columna Adictos al dinero ajeno, algo bastante atinado para estos personajes. Y Acosta Naranjo se indigna y le contesta en sus redes sociales. En sus redes sociales oficiales le pone:
En el Frente Cívico Nacional no tenemos un peso de prerrogativas públicas, de dinero de los contribuyentes. Mientes, Álvaro, por ignorancia o porque no tienes ética periodística. Quien sí recibe miles de millones de pesos anuales de dinero público, de prerrogativas nacionales y estatales, es Morena. De hecho, es el que más recibe. Pero adicionalmente usan los programas sociales de manera patrimonialista y clientelar. Reciben recursos ilegales de contratistas preferidos y, por si no les bastara, dinero sucio del huachicol y de la delincuencia organizada. Existen decenas de trabajos serios que lo documentan con certeza. Saludos, señor periodista y propagandista del bienestar. Le dice Guadalupe Acosta Naranjo, y yo digo, Morena recibe prerrogativas nacionales y estatales porque es un partido público establecido. Y número 2, es el que más recibe porque recuerden que los partidos políticos reciben conforme porcentaje recibido de votación. Por supuesto que Morena es el más votado porque la gente está harta del PRI, del PAN, del PRD y de gente como este parásito que quiere seguir creando partidos políticos para seguir poniendo amigos en el poder, que no les interesa el pueblo más que estar haciendo sus negocios tipo el cártel inmobiliario. Pero bueno, amigos, aquí tenemos a este personaje, Acosta Naranjo, peleando ese tema. Y aquí está su invitación. El miércoles 22 de enero, no sé si ustedes van a ir, al Frente Cívico Nacional, Encuentro Ciudadano, y anuncia que se van a ver frente al INE porque va a presentar la solicitud para formar una nueva fuerza política ciudadana y enfrentar con alegría, decisión y esperanza el autoritarismo del actual gobierno. Es decir, va a seguir viviendo de nuestros impuestos. Y aquí, bueno, antes de ver vamos a terminar de escuchar a Xóchitl Gálvez en esta intervención, en donde inclusive le dicen que si ella no le gusta que la llamen ingeniera, ex candidata, y ella dice que prefiere que la llamen empresaria. Vamos a escuchar. Pues que ya no le gusta que le digan ex nada, ni ex candidata, ni ex asesora, sino más bien empresaria, porque volvió a su empresa. Y bueno, pues aún así, me imagino, Xóchitl, que estás en la oposición, ¿verdad, Xóchitl? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes a ti, a todo el auditorio. Qué gusto saludarte. Pues la verdad es que a mí eso cuando me dicen ex presidenta municipal, ex senadora, ex alcaldesa, pues ¿qué eres, güey? O sea, Bueno, pero la pregunta es si sigue siendo política o no. digo, no tengo ningún cargo político, Ajá. ninguno. Simplemente soy una ciudadana como tú, como cualquier otro mexicano. Y yo hoy mi actividad más importante que realizo es ser empresaria. Pero tienes en mente, se ha dicho, ha aparecido por ahí, hacer un nuevo partido. Pues mira, esa era o es una posibilidad. Yo siento que a reserva de que vamos a tomar una decisión final, no la veo y no la estoy viendo viable. Primero por las formas del INE, el INE ya lo perdimos, me da mucha pena decirlo. De plano. Sí, Preocupada por cosas que están pasando en el país y quisieran que hubiera una oposición, pues que les dé algún rumbo, alguna esperanza, y yo te escucho, pues más bien como en un discurso un tanto derrotista, como de ya se perdió todo aquí. ¿Qué le dices a toda esa gente que te siguió durante la campaña electoral y que quizás está esperando que Xóchitl les haga un llamado a algo? Bueno, primero decirte que no es un discurso derrotista, es un discurso realista. Okay. O sea, lo que pasó con el INE durante la elección es clarísimo, lo que pasó con el Tribunal Federal Electoral, el tema de la sobrerepresentación, nunca había habido una votación tan dispar, por lo tanto, no se había dado este tema de la sobrerepresentación de más del 8%. Con ese argumento, la presidenta y el expresidente López Obrador tomaron la decisión de prácticamente atentar contra las instituciones. O sea, la desaparición de los órganos autónomos, para mí sí es preocupante, del INAI. Al día de hoy no sabemos cuánto cuesta la refinería de Dos Bocas, no sabemos, porque se ha ocultado la información. No sabemos cuánto han costado los aviones de Mexicana de Aviación, sí. No sabemos cuánto costó el Tren Maya, no sabemos cuánto costó el Felipe Ángeles. Yo pedí toda esa información y desaparecen al INE para ocultar. Entonces, pero Xóchitl, las críticas las hemos escuchado muchas veces, pero 2027 tal vez no esté tan lejos y la gente que no comparte o que tiene críticas a este gobierno, pues quisiera saber un poco qué va a pasar en 2027, cuál sería la ruta, cómo va a encontrar la oposición en ese año, si Xóchitl Gálvez, si tú vas a ser candidata, si hay alguna alternativa en el camino para la gente que piensa que este gobierno está haciendo las cosas muy mal, pues. Que son algunos, yo creo que este gobierno hace cosas buenas y hace cosas malas. Ajá. Hay pocas cosas que hoy puedo celebrarle a este gobierno.
pero la destrucción de las instituciones a mí me parece lamentable. Haber mandado al vacío al Poder Judicial, si sí que tenga una idea muy clara de qué Poder Judicial vamos a tener, eso le quita una certeza jurídica al país. Bueno, ya está el diagnóstico. El diagnóstico está muy claro, se han destruido instituciones, se han hecho cosas positivas. Yo creo que el tema de la política social, de seguir incrementando, me parece muy bien. Esas cosas yo, por supuesto que siempre estaré de acuerdo. La Viene el política 27. laboral, ¿la compartes? Por supuesto que comparto la política laboral. Yo soy de las empresarias que paga esos impuestos, que ahora le va a pagar al gobierno de la ciudad 4% de impuestos sobre nómina, que le paga a sus trabajadores el incremento de los salarios. O sea, yo soy la que hace realidad todo lo que el gobierno decide hacer. Y ya no somos tantos empresarios, ¿eh? Cada vez hay menos emprendedores, cada vez hay menos empresarios, porque cada vez es más difícil ser empresario en nuestro país. Pero pasando de ese tema, yo te diría, justo por eso, el 27 yo estoy en una idea de trabajar sí estando en el sector privado, porque a diferencia de muchos políticos corruptos, rateros, yo nunca me he robado un solo peso en mi vida. Yo tengo que regresar a mi vida laboral, tengo que generarme un salario y tengo que generarme un ingreso. Por eso regresé al sector privado. Dicho esto, mi idea es cómo logramos que en el 2027 170,000 ciudadanos cubramos las casillas para darle certeza jurídica a la elección, porque el INE ya no va a estar. El INE no sabemos si va a tener recursos para tener... El INE, y quién sabe si tampoco van a estar los partidos de oposición, porque no se los ve mucho. De todo lo que se habla es de la 4T, pero dejamos de hablar de la oposición en este país desde hace pues ya varios meses. Está en su luna de miel. Ve nomás el evento vergonzoso del Zócalo del domingo al estilo priista de los años 70. Me pareció ver a López Portillo, a Luis Echeverría, el arriba y adelante, las lonas, los sindicatos. Todo esto que en un momento dado lamentamos, hoy están en esa luna de miel, hoy no existe la oposición. Este es un gobierno absolutamente autoritario que no le importa escuchar a la oposición. Definitivamente no escuchan ningún cambio que sea a favor de que se hagan buenas reformas. Entonces, pues por eso la oposición está desaparecida, porque ni en el peor momento del priismo yo vi tanto cinismo de ir a comprar los votos como fueron a comprar a Yunes, como fueron a comprar a los Murat, a los del Mazo, todos estos personajes vergonzosos, corruptos, de los que tanto se aquejó Morena, hoy caminan al lado de Claudia Sheinbaum. Pero Xochitl, te interrumpo, la oposición no está perdida por culpa de la 4T, está perdida por sus propios errores. No, sí, tiene razón, no hizo lo suficiente. Hoy la 4T, con un argumento de sobrerepresentación, ha podido hacer de la Constitución lo que sea. Entonces, por eso no existe la oposición, porque no es necesario escucharla. Tienen los votos de mayoría calificada y no los tenían. Y los compraron de la manera más corrupta posible. Perdonarle las órdenes de aprehensión a los Yunes en Veracruz a cambio de que votaran la reforma del Poder Judicial me parece vergonzoso. El haber, de alguna manera, asegurado esa mayoría calificada comprando a los del Mazo. Amigos, y como podrán ustedes escuchar, es más de lo mismo. Hernán la interrumpe varias veces. Primero le dice que qué planea ella para toda esa gente que la siguió, que inclusive le donó dinero, porque recordemos que ella pedía donaciones a privados y les donaron dinero a su campaña o a ella, ya no sabemos qué se hizo ese dinero, pero no contesta qué va a hacer para esas personas, qué tiene planeado. Simplemente dice ella que está derrotada porque ya no hay oposición y se acabó. Pero no dice qué puede hacer. Recordemos que partidos como Morena vinieron desde que no eran absolutamente nada. Y lucharon y lucharon y lucharon hasta quitar al PRI y al PAN del poder. Entonces, suponiendo que sean las cosas como ellos dicen, pues ¿dónde está su lucha por el país? ¿No que les importan mucho los mexicanos? ¿Por qué no están luchando? Es bastante ilógico las cosas que dicen. También Xochitl Gálvez la interrumpe Hernán para decirle no es culpa de la 4T que esté desaparecida la oposición, más bien es culpa del PRI, del PAN. Y ella dice que sí, y vuelve a lo de los Yunes y vuelve, suponiendo que todo sea como ellos dicen. La 4T compró a Yunes. Ellos tenían a Yunes, a un personaje que tenía carpetas de investigación con lo que se le podía chantajear por parte del PAN. Entonces, si Yunes fue comprado es porque tenía elementos. ¿Y quién lo aceptó con esos elementos? ¿Quién lo tuvo en el poder con esos elementos? ¿Quién lo hace senador con esos elementos? PAN o el PRI, dependiendo del partido de los que ella mencionó. Entonces es absurdo que quieran criticar cuando la cuna de las ratas de este país está en sus partidos.
Y ojo, yo no estoy diciendo que la 4T sea perfecta. En muchos videos hemos mencionado algunas cosas que pues no nos parecen tan correctas. Pero en este caso sí es bastante absurdo decir, bueno, pues ahí se ven, yo me quedo con el dinero que me donaron para la campaña. Gracias por apoyarme, pero adiós, Xochitl Lovers. Y en el caso que vimos al principio a Costa Naranjo, pues peor tantito, porque ese sí no se da por vencido y como no tiene de dónde vivir, pues quiere seguir viviendo de nuestro dinero. Amigos, gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo la suscripción a Mi Noticias. Les recuerdo sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.